Un placer poder saludarles, poderme dirigir a ustedes para hablar en esta tarde del tema que me han pedido exponer. Me han pedido que les traiga una exposición respecto de los mecanismos alternativos de solución del conflicto penal. Y entonces, ya cuando escuché este tema, lo primero que se me vino a la mente es que si era un tema o un desafío, hablar de conciliación en materia penal. Muchos creen que ni siquiera existe. La falta de difusión en ese sentido es tan grande que realmente algunos, como digo, creen que no es posible el conciliar o el tener mecanismos alternativos a la solución del conflicto penal. Existen críticas al nombre porque la mera expresión medios alternativos de solución de conflictos ya plantea algunas interrogantes al respecto. Por ejemplo, alternativos en cuanto a qué. ¿Qué son los medios alternativos en definitiva? La respuesta se ha venido dando en relación al mismo proceso. Sin embargo, la respuesta que se da no siempre es la más lógica, dado que del mismo modo podríamos señalar que los mecanismos alternativos de solución de conflicto resultan alternativos a la pena. Es decir, si es que son alternativos a la salida normal y natural que se da a un proceso, ingresa la denuncia y lo que tiene que seguir al proceso es una salida a nivel de tribunales, a nivel de tribunal penal, los mecanismos alternativos resultan alternativos a esa salida, a la pena. Pero la pena también resultaría alternativa a esos medios alternativos. Esa es la disyuntiva por la cual existe la primera crítica a los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Luego, también existen críticas al nombre con el cual se ha popularizado, porque la palabra alternativa o alternativo, conforme el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se define como una calidad de ostentar un cierto orden de cosas. Es decir, se formaría un patrón. Pena, mecanismo alternativo de solución de conflictos. Pena, mecanismo alternativo de solución de conflictos. Pena, mecanismo alternativo de solución de conflictos. Es decir, estaría aquello que iría alternando con la salida ordinaria a la solución de conflictos, el mecanismo alternativo. Gossaini, por ejemplo, establece, siguiendo a Alcalá Zamora, que en atención a lo que hemos venido señalando, que el proceso judicial, la autocomposición y la autodefensa presentan variables posibles para resolver un litigio sin que ello signifique que esto sea alternativo o una nueva forma de solución de conflictos. Aquí me quiero detener por un momento para entrar un poco ya en materia de lo que significaría el mecanismo alternativo de solución de conflictos. Sería un derecho penal de tercera velocidad o de tercera generación. Es decir, aquel derecho penal que no cree en la pena ya como teoría, una de las tres que existen, de por qué debe imponerse una sanción a aquella persona que habría roto el orden legal. Aquí ya rige la autocomposición o la heterocomposición, es decir, la víctima y el victimario por sí solos acuerdan una composición amigable para llegar a solucionar el conflicto. Y vamos a ver cómo se define el conflicto en definitiva, para llegar a solucionar el conflicto para no tener un ganador y un perdedor. Porque lamentablemente, cuando existe un proceso penal, estamos muy acostumbrados a decir fulano ganó, fulano perdió. Los mecanismos alternativos de solución de conflictos justamente tienden a evitar esto y que entre los dos, ninguno sea considerado ganador y ninguno sea considerado perdedor, sino que en definitiva, en la autocomposición ambos lleguen a un entendimiento para solucionar de esta forma el conflicto penal específicamente. Otra crítica que se hace al nombre de alternativo es que alternar tiene varios significados, ¿no es cierto? Varias acciones, ya unas cosas y a otras.
un significado alternativo, el significado principal y el significado alternativo. Entonces, la palabra alternativo o alternativa es de naturaleza multívoca y tal calificativo es proscrito en el lenguaje científico y técnico y que debe ser empleado con un solo sentido. Entonces, la palabra alternativo realmente se dice no da la certeza de qué mismo estemos hablando. Lo que se recomienda entonces en doctrina es hablar de soluciones anticipadas al conflicto penal, tal cual o más o menos como lo establece el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que sí dice formas anticipadas de salida al conflicto. Sin embargo, las definiciones que podemos dar a los mecanismos alternativos de solución de conflicto es que son o se han convertido en un tema relativamente común en el mundo jurídico. Se constituyen como una visión novedosa y distinta de la tradición atención de litigios exclusivamente por medio del proceso judicial. Aquí ya no se está tanto a lo que un tercero decida, porque ¿qué es el conflicto? Son dos partes en litigio, la una trae una posición, teoría del caso, el fiscal, por ejemplo, una teoría del caso, el procesado, otra teoría del caso. Pero una de las dos posiciones tiene que ser errónea, o tiene que estar mintiendo, o tiene que estar equivocado o alguna cosa. Para poder vivir tranquilos, la sociedad ha tenido que nombrar a un tercero que lo sentamos en el centro, ¿no es cierto? En el centro, a la derecha los buenos, a la izquierda los malos, y el del centro se llama juez y es el que encuentra la verdad en definitiva, que a esa verdad hemos decidido llamarla sentencia nosotros, para poder vivir tranquilos como sociedad. Por eso es que el Código Orgánico de la Función Judicial establece que en definitiva en el mundo jurídico lo que importa es la verdad jurídica, ni siquiera tanto la verdad histórica, sino la verdad jurídica. Entonces nos hemos acostumbrado tanto a ese tipo de procesos donde uno es ajeno al litigio, tiene que decidir, que se nos hace un poco complicado entrar en una nueva forma de solución de conflictos como son los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Aquí no hay un tercero que decida, aunque en el arbitraje podría haberlo, pero en derecho penal no existe el arbitraje. Lo anticipo, solamente existe la conciliación de conformidad con lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, nos hemos acostumbrado tanto a este tipo de solución de conflictos que en definitiva el pensar que hay otra forma como los mecanismos alternativos se nos hace un tanto complicado, donde no hay un tercero que decide, sino que las propias partes procesales deciden. Von Hentig, en ese sentido, a inicios del siglo XX, decía que víctima y victimario no son sino las dos caras del mismo proceso, las dos caras del mismo proceso, de la misma moneda, las dos caras de la misma moneda. En definitiva, la victimología, con Von Hentig a la cabeza, intenta dar importancia a la víctima que había sido tenida en menos por la criminología que se dedicaba exclusivamente al estudio del delincuente o de aquel que infringe la norma o la ley. Es por ello que es importante ir estudiando que con base a dichos medios son una forma de resolver conflictos humanos, un tema que tiene tanto que ver con el derecho como con la psicología, la sociología, la economía, entre otras ciencias. Ha sido un ejercicio constante de los juristas el determinar qué conflictos tienen una característica jurídica que haga exigible la participación del derecho para su resolución. Así se ha hablado de controversia, juicio, litigio, entre otras cosas. Sobre todo es importante determinar qué tipo de conflicto tiene importancia para el derecho penal por el carácter fragmentario que tiene el derecho penal. Que no todos los conflictos deben ser de intervención del derecho penal. Entonces, aunque no existe un término universalmente aceptado, el que cuenta con mayor aceptación en el mundo jurídico es el de litigio. Litigio que viene del latín litis y que se utiliza como sinónimo de pleito, de demanda, de lucha e incluso de certamen.
Este significado original del litigio alude a una disputa y se ha utilizado en el derecho desde la antigüedad, en frases tales como litis consorcio, litis contestación, litis abierta, litis cerrada, quota litis, entre otras. El derecho de las diferentes vertientes nos trae el litigio incorporado en diferentes vocablos compuestos. Francesco Carneluti, en la elaboración teórica del concepto de litigio, lo define como el conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y por la resistencia del otro. Es decir, aquí hay intereses contrapuestos cuando hay un litigio. El actor o el sujeto activo o el investigador, con una teoría del caso, como dije, y el sujeto pasivo o la víctima o el defensor, con otra teoría del caso que casi siempre son opuestas. La definición anterior, entonces, fue complementada por varios autores, entre ellos Alcalá Zamora, para quien el conflicto debe ser jurídicamente trascendente. O sea, no cualquier conflicto le interesa al derecho, y más todavía al derecho penal. Esto es susceptible de solución mediante la aplicación del derecho. Tiene que aplicarse el derecho para llegar a solucionarse el conflicto. Desmenuzando la definición que les he comentado, tenemos que en primer lugar cuenta con dos elementos subjetivos: una persona que pretende algo y una persona que resiste a esa pretensión. Eso es el conflicto. En segundo lugar, tendríamos un elemento objetivo, que es el bien jurídico sobre el que versan la pretensión y la resistencia. Si hay un delito contra la propiedad, ese bien jurídico tutelado, que es la propiedad, será sobre lo que una persona pretende y otra persona resiste. El litigio no nace, por lo tanto, del conflicto judicial. De hecho, el proceso es distinto y posterior a la existencia del litigio. Aunque, como veremos más adelante, es una de las formas posibles de resolverlas. El derecho penal de tercera velocidad tiene que entender que el proceso no es la génesis del litigio. Es más, en nuestra Constitución, artículo 169, se establece que nosotros tenemos un proceso medio, un proceso medio, no un proceso fin. El proceso es el camino para llegar a alcanzar la justicia. No tenemos que conceptualizar el proceso como aquello en lo cual deba ocuparse en definitiva la realización de la justicia. El litigio no nace en el momento en que hay el conflicto, ni el proceso. El litigio nace desde el momento en que alguien formula una pretensión. Esto es, exige la subordinación del interés ajeno al interés propio. Y frente al mismo se presenta una resistencia de aquel contra quien se pretende. Pero ello, repito, ni de lejos es la génesis del conflicto, ni tampoco el inicio del proceso. Es así que entre las formas de resolución del conflicto está la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición o heterocomposición. Entre estas tres formas que les presento de posibilidad de resolver el conflicto, si es que hay la imposición, la sumisión, tendremos que el conflicto ha sido resuelto por la decisión unilateral de una de las partes. Existen, para enfocarlo de otra forma, 4 posibilidades cuando hay un conflicto: que el conflicto nunca se resuelva, que el conflicto quede irresoluto, o que el conflicto sea resuelto por la decisión unilateral de una de las partes, donde hay imposición o sumisión. Y allí están, dentro de estas formas de resolución, la legítima defensa, el robo famélico, el desistimiento y el allanamiento. Aquí hay sumisión o autodefensa, entonces está resuelto por decisión unilateral de una de las partes. La otra posibilidad, la tercera, es que sea resuelto mediante el acuerdo de las partes con o sin ayuda de terceros. Entonces tenemos la negociación, la mediación y la conciliación. Resuelto por las partes
es una autocomposición con o sin ayuda de terceros. Entre ellos tenemos la negociación, la mediación y la conciliación. Y que el conflicto sea resuelto por la decisión de un tercero, en donde tenemos al arbitraje y a la sentencia de un juez. Repito, 4 formas de resolución de conflictos o estados en el cual puede quedar el conflicto, que es el no resuelto, el resuelto por decisión unilateral, el resuelto por autocomposición y el resuelto por heterocomposición, en donde constan las diferentes formas de resolución de conflicto que pueden haber. La definición de conflicto. Ya dije, hablar de conflicto es hablar de un hecho cierto que se haya presente en todos los aspectos y estratos de la sociedad, lo cual es natural que se presenten conflictos en el desarrollo de la vida de cualquier ser humano y su relación con los semejantes. Si hablamos de criminalidad, tendremos que tener muy claro que la criminalidad es la cantidad de delitos y contravenciones que se dan en un tiempo y en un lugar determinado. Eso es la criminalidad, cantidad de delitos y contravenciones que se dan en un tiempo y en un lugar determinado. Y las 2 características que tiene la criminalidad son la universalidad y la relatividad. Universales porque en donde quiera que existan hombres o mujeres va a haber conductas penalmente relevantes. Y segundo, relativo, porque lo que ayer fue, a lo mejor hoy no es. Y lo que hoy es, probablemente mañana no lo sea. O en un lugar es y en otro no. En definitiva, el delito, la conducta típicamente relevante, penalmente relevante, cambia con el tiempo, cambia con el lugar, cambia con la afectación geográfica también. Entonces, dentro del conflicto se pueden apreciar 2 factores que llevan consigo. La una es la agresividad y la otra es la violencia. El primer elemento, la agresividad, es entendido como la propensión a agredir o a acometer. Esto quiere decir que la disposición de la agresión viene siendo el acto en sí. Y por otra parte, la violencia, el segundo elemento, es un elemento característico de la sociedad humana, de naturaleza transhistórica. Siempre ha habido violencia, probablemente lo haya. Actualmente no existen muchos visos de solución a este problema. Es por ello que la conciliación entonces es un instrumento de paz y de convivencia que no distancia, sino que al contrario, una de las partes está en busca de la solución. Esto de la cultura de la paz, que tiene que ver con los mecanismos alternativos de solución de conflicto, es lo que permite la autocomposición en cuestión de derecho. ¿Qué es conflicto legal? Si el conflicto es la contraposición de intereses, como ya dije, el conflicto desde el punto de vista legal es la contradicción existente entre 2 o más personas respecto a un interés determinado, los cuales no pueden ser accedidos simultáneamente por las partes. En el conflicto legal se creía hasta hace muy poquito que no podía haber empate, que uno tenía que ganar y que otro tenía que perder. La verdadera razón de ser, si se quiere decir así, de los mecanismos alternativos de solución de conflicto penal es que no haya este sentimiento de derrota por una de las partes y que realmente hace casi siempre que el conflicto, las dos partes terminen perdiendo. Que no se lesionen entre sí o por lo menos no se amenacen recíprocamente y que requiera una solución para la convivencia a través de terceros, quienes se someten a un procedimiento reglado por la ley que produce efectos jurídicos. Eso es el conflicto desde el punto de vista legal. ¿Qué medios alternativos existen en el Ecuador? En el Ecuador, según el artículo 190 de la Constitución de la República, establece que se reconoce al arbitraje, a la mediación y a otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Y que estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley en materias en que por su naturaleza se pueda transigir. ¿Qué es lo que nos dice la Constitución? En el artículo 190, que el arbitraje, la mediación y otros mecanismos de solución de conflictos es posible
no en todas las materias, sino en aquellas en las que se pueda transigir. Pues bien, miren, a partir del artículo 662 del Código Orgánico Integral Penal, existen los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y oh sorpresa, allí no aparece ni el arbitraje ni la mediación. Ninguno de los dos de los que habla el artículo 190 de la Constitución. Como ya dije hace un momento, la única forma, el único mecanismo alternativo de solución de conflictos en el Ecuador en materia penal, hablo del Código Orgánico Integral Penal, pues en cuestión de adolescentes, en posible conflicto con la ley penal, existen otros, pero hablando del Código Orgánico Integral Penal, la única forma de llegar a un mecanismo alternativo es a través de la conciliación, no del arbitraje ni de la mediación. Entonces, la conciliación entraría en el tercer grupo de mecanismos señalados por el artículo 190 de la Constitución de la República, que es en los otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Está arreglado a partir del artículo 662. La Constitución lo permite porque dice que estos mecanismos alternativos se darán de conformidad con la ley, ¿no es cierto? Que se pueda transigir, que sea susceptible de transacción y además siempre de que por medio exista la voluntad expresa de las partes y el consentimiento a dicha vía. Pues efectivamente, el artículo 662 del Código Orgánico Integral Penal, entre los requisitos para llegar a una conciliación, establece en el numeral 1 el consentimiento libre y voluntario, que en el numeral 2 que los acuerdos sean razonables de conformidad con el daño causado. En el numeral 3 que participen las dos partes, que el numeral 4 dice que el incumplimiento del conflicto, del acuerdo no será utilizado más adelante para establecer responsabilidad y que los facilitadores deberán desempeñar sus funciones de manera imparcial y velar porque la víctima y el procesado actúen con mutuo respeto. La víctima y el procesado tendrán derecho asimismo a consultar a un defensor. Es decir, la voluntariedad, el respeto, la buena fe son los principios que se encuentran dispuestos en el artículo 662 del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, a nivel del Ecuador y a nivel de Constitución existen varios métodos reconocidos constitucionalmente. Algunos, los más comunes de la Constitución, son la transacción, la negociación, la mediación, el arbitraje y la conciliación. En derecho penal solamente podemos hablar de la conciliación. Sin embargo, a efectos de ir conociendo un poco de qué trata cada uno de estos posibles mecanismos alternativos a la solución de conflictos, veamos qué es la transacción. La transacción no es más que un contrato por el cual las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan un litigio pendiente, existiendo dos tipos de transacción: la extrajudicial, mediante la cual las partes se ponen de acuerdo con el fin de evitar un litigio, y la judicial, en la cual las partes manifiestan su mutuo consenso para poner fin a un litigio ya iniciado. La negociación, en cambio, es una actividad que bajo determinadas condiciones de participación entre interlocutores válidos para el propósito de solucionar un conflicto o una pugna entre dos o más intereses contrarios, se ponen de acuerdo y se valen de principios y técnicas que han venido evolucionando desde el inicio de la vida humana sobre la faz de la tierra. La mediación es el procedimiento por el cual las partes en conflicto, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, resuelven inteligente y creativamente sus controversias, arribando a una solución mutuamente satisfactoria. Detengámonos un momento. Entonces, de lo que nos habla el artículo 662 del Código Orgánico Integral Penal es una mixtura entre conciliación y mediación, pues, realmente hablando. ¿Por qué? Porque aquí nos habla en el numeral 5 de que los facilitadores ¿de qué? De la conciliación, velarán porque las dos partes, víctima y victimario, tengan un trato justo, que tengan acceso a sus abogados defensores para consultarles, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto encuadra más,
en la mediación que en la conciliación. Pero repito, la única forma de terminación anticipada del conflicto penal en cuestión penal es la conciliación. El arbitraje no es otro que la institución que regula el acuerdo de voluntades por el cual dos o más partes deciden someter a terceros que aceptan el encargo, la solución de un asunto litigioso o conflicto de intereses. Normalmente, el árbitro no es un juez de derecho, sino que es alguien que nombran como árbitro y que al emitir su laudo, las partes se comprometen a aceptar lo que él decida. Los mecanismos alternativos de solución de conflictos en el Código Orgánico Integral Penal se encuentran únicamente la conciliación en el título 10º a partir del capítulo 1, que son las normas generales. En el artículo 662 están todas las condiciones que deben reunirse para hacer una conciliación. Como dije, el consentimiento libre y voluntario de la víctima y del procesado. Los acuerdos que se alcancen deberán contener obligaciones razonables y proporcionales con el daño ocasionado y la infracción. Tercero, la participación del procesado no se podrá utilizar como prueba si no se llega a conciliar en ese momento. Cuarto, el incumplimiento de un acuerdo no puede ser utilizado como fundamento para una condena por parte del juez. El quinto, que los facilitadores deben velar por los intereses de las partes. Y 6, que la víctima y el procesado tendrán derecho a consultar con sus abogados. Entonces, ¿qué es la conciliación? La conciliación se remonta a las primeras sociedades y fue desarrollado ya en el Imperio Romano como una herramienta de control social y pacificación de la comunidad y reconocida en casi todas las culturas. La ley de las 12 tablas es un ejemplo, ya que otorgaba fuerza obligatoria a lo que convienen las partes para ir a un juicio. En China, igualmente, la mediación era considerada como el principal recurso para resolver conflictos. Confucio planteaba que la conciliación era la resolución óptima de las discrepancias y que solamente se podía lograr esta mediante la persuasión moral y el acuerdo, pero bajo la coacción. La palabra conciliación viene del latín conciliatio y tionis, o conciliare, que significa como componer y ajustar los ánimos de los que estaban opuestos entre sí. Entonces, conciliar no es sino ajustar los ánimos de quienes están opuestos entre sí para llevarlos a un mismo ánimo, bajo la colaboración a veces de un tercero neutral, que en el caso del numeral 5 del artículo 662 de nuestro código se le llama facilitador. En el Ecuador no hay mayores antecedentes de la justicia de paz o de la conciliación, por lo que se destaca que la influencia de otros países andinos, como por ejemplo la de la Constitución de Cádiz de 1812, desde Europa contagió a Sudamérica con la figura de la conciliación. En el Ecuador, como en Colombia, la justicia de paz no estaba reconocida por los textos constitucionales. Sin embargo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1861 encargó a los alcaldes municipales, nominados también como jueces de primera instancia, desarrollar el oficio de jueces conciliadores y jueces de paz. Ya desde 1861, en la Ley Orgánica del Poder Judicial. En materias civiles y en injurias intervenían los alcaldes o los presidentes de consejo. Los jueces parroquiales, en cambio, tenían la misma función dentro de su jurisdicción, pero se incluían también aquí a los delitos leves y a las causas civiles según su competencia. No se olviden que la intervención de los alcaldes o de los presidentes de consejo, hasta antes de la Constitución de 1998, no era ajena a la ley. Los habeas corpus, que no eran entonces aún garantías jurisdiccionales, se ventilaban no ante un juez, sino ante un alcalde. ¿En base de qué?
en base a que se suponía que el alcalde era el primer ciudadano y el más reconocido de esa ciudad. En el Ecuador, la conciliación trató temas civiles y comerciales, pero realmente no fue el fuerte que se haya adentrado en temas penales. La transformación acelerada en la cual entra la conciliación es a partir justamente de el año 2012 y que empieza a gestarse en el año 2012 y que se concreta en el año 2014 con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal. Cuando se pone en el artículo 662 y siguientes, la conciliación. En el COIP, la conciliación consta a partir del artículo 662 como normas generales y en el artículo 663 específicamente. El artículo 663 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta que se permite la conciliación en caso de que los delitos por los cuales se vaya a conciliar no sea mayor a 5 años. Es decir, el quantum punitivo es decisivo al momento de conciliar. Se puede llegar a una amigable composición entre las partes siempre y cuando el delito tenga como pena máxima 5 años. También aquellos delitos de tránsito donde no exista muerte, no haya afectación o pérdida o quede inutilizado algún órgano. Y en aquellos delitos que afecten, que siendo contra la propiedad, que afectando la propiedad, no superen los 30 salarios básicos unificados. Es decir, en el Ecuador, la conciliación no es para todos los delitos. Es únicamente para aquellos contenidos en los 3 numerales del artículo 663. Delitos que tengan una pena máxima de 5 años, delitos de tránsito que no tenga resultado muerte y delitos contra la propiedad de máximo 30 salarios básicos unificados del trabajador en general. Además, quedan fuera de la posibilidad de conciliar los delitos contenidos en el inciso final del artículo 663 y que son los delitos contra la eficiente administración de justicia, todo delito donde exista un resultado muerte, los delitos contra la integridad personal, libertad personal con resultado muerte, delitos contra la integridad sexual y reproductiva, delitos contra violencia a los miembros a la mujer o miembros del grupo familiar. Ninguno de estos delitos se puede llegar a conciliación. Entonces, por ejemplo, aquí nos llama la atención cuán posible sería conciliar en el caso de los delitos contenidos en el artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal, o sea, los delitos de muerte culposa. No es posible llegar a una conciliación. Y no es posible llegar a una conciliación porque expresamente lo prohíbe el inciso final del artículo 663. La mala praxis médica, por ejemplo, o la mala práctica de cualquier profesión, no es posible llegar a una conciliación en este tipo de delitos. En el artículo 664 se encuentran los principios por los cuales se rige la conciliación y que son los de voluntariedad, confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad y honestidad. Son los principios por los cuales debe estar regida la conciliación en el Ecuador. ¿Para qué serviría la conciliación en definitiva? Porque la carga procesal del sistema de justicia ordinaria, lamentablemente por su cantidad de casos, no siempre hace que los jueces cumplan con los plazos y términos requeridos. En la actualidad, el sistema judicial ha sido escenario de grandes transformaciones. Recordemos los cambios que se han operado a nivel de la función judicial. Tenemos instituciones luchando supuestamente para que los procesos sean ágiles, satisfactorios, que cubran la necesidad de la gente. Y entonces los mecanismos de reclamo, de protección administrativos y judiciales dan la facilidad a las ciudadanas y ciudadanos de poder ejercer sus derechos y dar solución a los conflictos de manera adecuada, oportuna, y que esta visión abre campo a las soluciones judiciales y extrajudiciales, jurisdiccionales, a la prevención y al manejo del conflicto social. Entonces, el único método, ya vamos concluyendo,
Vamos resumiendo, el único método que existe en el derecho penal para solucionar conflictos como método alternativo, si no se quiere llegar a una sentencia, es el contenido en el artículo 662 como norma general, en el artículo 663 ya específicamente como conciliación, y en el artículo 664 que son los conflictos, perdón, los principios por los cuales se rige la conciliación, y que son, a saber, voluntariedad de las partes, confidencialidad, flexibilidad, una negociación se da y se cede, neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad y honestidad. Entonces, la conciliación podemos bien definirla como un acto voluntario en el cual las partes intercambian ideas para crear un ambiente de confianza, expresando sus ideas y poder examinar la propuesta sin ignorar la ley, y sea un compromiso de cumplimiento para ambas partes. Jamás debe definirse a la conciliación como impunidad. La justicia restaurativa, que es la razón de ser de las conciliaciones, y que, por ejemplo, en países como Uruguay hay una gran cultura de justicia restaurativa, especialmente cuando se habla de justicia juvenil. Para nada debe significar impunidad. No significa dejar impune un crimen o un delito. Significa que, dado que ello es posible enmarcarlo dentro de lo que la propia norma dictamina, haga posible también una salida anticipada, pero sin dejar desprotegido el derecho de la víctima, ni ser muy riguroso con el derecho del victimario en cuanto a excluirle de la sociedad. ¿Por qué es importante esto? Miren, el profesor Zaffaroni, por ejemplo, dice que la prisión tiene algunos frutos en las personas. Produce, por ejemplo, estereotipos y estigmatización. Porque dice el profesor Zaffaroni que el contenido toma la forma del continente. Si ponemos agua en un vaso, el vaso es el continente y el agua es el contenido. Y que queremos que lo que está allí es un líquido claro y que nos han dicho que es agua, no sepa como agua al beberla. Si no sabe como jugo de frutas, diremos que esa agua está dañada, que no sirve. Que no sirve. Eso es la etiqueta que le ponemos imaginaria al vaso con agua para saber que debe saber como agua, que debe sentirse como agua. Lo mismo pasa con los seres humanos. Cuando enviamos un ser humano a la prisión, queremos que se comporte como presidiario. Entonces, como la pena tiene únicamente 3 teorías que intentan explicar la razón de ser de la pena. La una es la teoría absolutista o absoluta, ¿no es cierto? De Hobbes, por ejemplo, que dice que la pena debe cumplirse porque debe cumplirse. Justicia es dar a cada quien lo que le corresponde y se acabó el lío. Aunque no tenga un fin ulterior, la pena debe existir porque así dice que debe darse a quien rompió la ley una pena, y una pena de prisión. Y además de multa. En el caso, por ejemplo, de las personas jurídicas, que es otra vertiente del derecho, no siempre es la forma más adecuada de castigar, porque termina poniendo la multa como uno de los gastos o de las inversiones de la compañía, y quien termina pagando finalmente es el consumidor. La otra teoría, la teoría de la prevención, en sus 2 modalidades, la prevención general o la prevención especial. Ahí está Von List, por ejemplo. Dice que la pena existe para 3 cosas. Para intimidar al intimidable, ¿no es cierto? Segundo, para resocializar al resocializable. Y tercero, para ser inocuo al que no es ni intimidable ni resocializable. Mientras que la teoría absoluta de la pena dice que el delito es la negación del derecho. La pena es la negación del delito. Por lo tanto, sería la negación de la negación. Y que con la pena se restituye la negación de la negación, o sea, se restituye el derecho negado. Existe un tercer grupo de teorías, las teorías eclécticas, que manifiestan, por ejemplo, que la pena tiene un núcleo duro, que existe independientemente del Estado, pero que ciertamente tiene que tener un fin ulterior.
Lo que trata la justicia de paz es de evitar que lo que el profesor Zaffaroni dice que se dé, que se le ponga un estigma en la frente a una persona por estar en prisión, una etiqueta que se lo etiquete y que pretendamos que esa persona se comporte como delincuente. Etiqueta que además se transfiere. La hija del ladrón, la esposa del ladrón, el ladrón. O al revés, el ladrón, la hija y la esposa del ladrón. Eso es lo que se quiere evitar con los mecanismos alternativos de solución de conflicto. Y además, en algunas materias, ¿qué es lo que más le importa a la víctima? Se le roban la laptop y por lo tanto no podemos estar en este conversatorio. ¿Qué nos interesa más? Que quien robó la laptop nos devuelva la laptop o que vaya a prisión. Y que además no siempre son los mejores sitios cuando se trata de lograr rehabilitación social. Estos mecanismos alternativos de solución de conflictos, a la postre en esta conferencia, porque tengo que ir a otra reunión la cual me están esperando, casi, está apoyada por lo dicho en el artículo 17 del Código Orgánico de la Función Judicial. En el artículo 17 del Código Orgánico de la Función Judicial es el principio de servicio a la comunidad y dice que el arbitraje, la mediación y otros medios alternativos de solución de conflictos establecidos por la ley constituyen una forma de este servicio público. Y también se encuentra en el artículo 21 del propio Código Orgánico de la Función Judicial cuando habla del principio de probidad y establece que la función judicial tiene la misión sustancial de conservar y recuperar la paz social, garantizar la ética laica social como un sustento del quehacer público del ordenamiento jurídico y por lo tanto lograr la plena eficacia y acatamiento del orden jurídico vigente. Es decir, la función de la cultura de paz sería un puntal evidente de la democracia. Entonces, a manera de conclusiones, según varios autores, se deduce que el ordenamiento jurídico ecuatoriano prevé mediante el principio de mínima intervención y de fragmentariedad la aplicación de varios métodos en la Constitución, artículo 190, alternativos al conflicto. En el Código Orgánico Integral Penal, artículos 662 y siguientes, uno solo, la conciliación, de un método alternativo en materia penal para solucionar las controversias entre particulares con la finalidad de alcanzar la paz social, descongestionar la justicia y poner en marcha el principio de economía procesal. Asimismo, el fin de la conciliación dentro de los procesos tradicionales de justicia penal es involucrar a las partes que se encuentran en conflicto, víctima, victimario y sociedad. Resuelven todos participar de esta solución de conflictos y llegar a una amigable composición. ¿Para qué? Para transformar de manera positiva la relación entre ellas y la comunidad. Pues hoy el derecho se encuentra abocado al estudio del hombre en las relaciones con sus semejantes, en el contexto de una comunidad que procura convivir en un ambiente sano y libre de conflictos. La conciliación en nuestro ordenamiento jurídico ha dado un giro y surge como un mecanismo de justicia restaurativa. Implica la solución de un conflicto de manera oportuna y eficaz y, por tanto, restaura el contacto entre el procesado y la sociedad y entre la víctima y la sociedad. Entre la palabra y la posibilidad de llegar a solución. Entonces, las partes son los actores de la solución de conflictos y asimismo valora el daño causado y reclama la reparación más satisfactoria. Nunca, jamás significa impunidad dentro de los límites del marco normativo, reforzando de esta manera el acercamiento de la justicia a los ciudadanos y favoreciendo el restablecimiento de la paz social. La justicia restaurativa, queridos amigos, para consecuencia de los fines de la pena, utiliza la conciliación como un instrumento de reparación.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha manifestado que la propia sentencia o la propia solución de conflictos ya constituyen una reparación para la víctima. Y aquí se trata de no llegar a la sentencia, sino de hacerlo mediante un mecanismo de solución de conflictos, que complementa el sistema punitivo, pero desde otra visión es la exposición de ideas mediante el diálogo de las personas. Esto es lo que se llamaría, como dije al principio de esta clase, un derecho penal de tercera velocidad o de tercera vía. No siempre tiene que haber una sentencia, un ganador y un perdedor para que haya solución al conflicto. La recomposición y la reparación serían consideradas como penas privativas de la libertad y pecuniarias, una manera de resarcir los derechos vulnerados, logrando así descongestionar la justicia en el país, pues el fin no es el castigo, sino la reparación y la pacificación, buscando integrar y reinsertar a las partes y no excluyéndolas. María Teresa de Calcuta dijo que a veces creemos que lo que hacemos es solamente una gota en el mar, pero que el mar sería menos si le faltara justamente esa gota. Eso es lo que a lo mejor podemos hacer desde la justicia penal restaurativa para lograr la paz social y mejorar también el mundo en el que vivimos. Les agradezco mucho.